Ministro, sobre este tema, quería preguntarle, con los incendios de Paysandú del enero del año pasado, se había comenzado un trabajo entre el Ministerio, también Ambiente, para trabajar sobre las distancias de las plantaciones forestales, los cortafuegos, resolver ese tema, sobre todo en lo preventivo. ¿Eso se pudo lograr, se pudo avanzar mirando lo que pasó este año? Bueno, se dictó un decreto de áreas de despeje que ya se han cumplido en las zonas de mayor riesgo. Se viene trabajando todavía en las zonas que no implicaban un riesgo mayor respecto a la afectación de lo que son las poblaciones o centros urbanos afectados por plantaciones próximas. Eso se ha cumplido en un gran porcentaje de acuerdo con las etapas que se habían planteado. Y después toda la normativa que obedece al fiel cumplimiento del mantenimiento de los cortafuegos y de las áreas buffer en condiciones adecuadas. En ese sentido, como lo expresaba el director forestal, se dictó norma a través de la ley de rendición de cuentas, donde se le proporciona a la dirección forestal la capacidad sancionatoria más allá de la inspección, porque la Dirección Forestal históricamente lo que tuvo fue el control de los proyectos que estaban bajo un régimen de incentivo, régimen de subsidio, como se originó en la ley forestal. Y en definitiva no recibía el apoyo del sistema de subsidios a aquellos proyectos que no se ajustaban a la normativa. Pero luego se fue desactivando esos sistemas de apoyo y por lo tanto se requería que estuviera más claro en la normativa la capacidad fiscalizadora y sancionatoria eventualmente que hoy la Dirección Forestal dispone, y de esta manera hemos canalizado un número mucho más importante de inspecciones. Creo que no ha llegado a sanciones, pero está la potestad de hacerlo. Con lo cual hemos tenido una corrección y una capacidad de respuesta mayor. También es cierto de que el sector privado entendió de que el riesgo es importante y que el mantenimiento de las zonas de despeje y los cortafuegos es muy importante. Yo entiendo que estamos en una mejor condición, eso explica de alguna manera como una herramienta más. Recordemos que en el incendio de la Ruta 24, allí en Río Negro, teníamos enormes áreas de despeje y el fuego saltaba de un lado al otro de la ruta. Más de 100 metros entre lo que es la calzada, las áreas de banquina, los despejes, los retiros de los alambrados y las zonas que se alejan de los alambrados, más de 100 metros de un lugar y el fuego pasaba igual. Entonces no es un tema de distancia de los cortafuegos, y sí que los cortafuegos estén en buenas condiciones, pero fundamentalmente que exista lo que se demostró aquí, la adecuada articulación interinstitucional y también el apoyo de la tecnología para dar respuesta inmediata. Entonces aquí lo que funcionó fue justamente eso, que a través de detectores de temperatura, térmicos o de humo, además de los apoyos de las brigadas aerotransportadas, de los sistemas tempranos de alerta y los sistemas de coordinación, donde el sector público y privado, tanto Dirección de Bomberos como el SINAE, como el Ministerio de Ganadería o los congresos de intendentes, creo que aquí la disponibilidad de agua, lo que puso también los aplicadores agrícolas, es decir, se dispuso de una cantidad de medidas que lógicamente surgieron en forma más afinada a partir de los grandes incendios de fin del 21 e inicio del 22, que demostró claramente que teníamos que dar pasos que se fueron dando en una mejor articulación interinstitucional. Y de acuerdo a esa actualización de la normativa, ¿quedan predios forestales todavía que tengan que moverse, digamos, o respetar la distancia con los centros poblados, o ya eso se cumplió? Yo creo que hay no sé decir a ciencia cierta si está culminado, pero ya en las áreas de mayor riesgo sí, hacían parte de la primera etapa. Tal vez quede algún área todavía para terminar, pero son áreas de menor riesgo en función de las condiciones topográficas y de la distancia, que lógicamente en una circunstancia de sequía como esta siempre el riesgo está. Pero no hay mayores manifestaciones en cuanto a la urgencia de continuar adelante, si bien vamos a cumplir en su totalidad todas aquellas localidades que se dispusieron de acuerdo con los estudios correspondientes. En la presentación se habló de más de 26.000 hectáreas afectadas en ese periodo. ¿Qué afectación tuvo o qué impacto tuvo en el sector agropecuario en general?
Bueno, como se manifestó en la conferencia de prensa, fueron 2.000 hectáreas de área forestal. Todo lo demás, casi todo, son incendios de campo, ¿no? Entonces hubo muchas áreas importantes de campo quemadas. Recordemos que estuvimos bajo un soplete de todo muy seco desde diciembre hasta el mes de febrero, marzo, que hubo algunas lluvias, pero en ese periodo tuvimos muchos incendios y que muchas veces están relacionados a la actividad humana. Tuvimos episodios en colillas de cigarrillo en la orilla de las rutas, tuvimos temas de gente que transitaba acampando en ocio, tuvimos también vientos que voltearon columnas de UTE, que también en un chispazo del cable con energía en vegetación muy seca generó incendios. Entonces hubo varias causales de un área que se redujo significativamente, pasando del año 21-22, la temporada anterior, de cerca de 25.000 hectáreas quemadas efectivamente a 2.000 hectáreas solamente de área forestal. Sí, hubo más área de campo en esta oportunidad, estaba todo muy seco y continúa muy seco en algunas zonas. Si hablamos de Colonia, Flores, en San José, Canelones, todavía estamos en riesgo. El otro día hubo un incendio en San José, en un bañado que generó algún tipo de noticia porque el humo llegó por corrientes de viento a Buenos Aires. Pero evidentemente que hay un trabajo muy coordinado y que ha dado sus frutos y que esperemos ajustar con todo un enorme esfuerzo de mucha gente que ha trabajado intensamente, habiendo logrado respuestas en algún caso hasta 60 llamados en un solo día. Lo decía el director de bomberos, y esto realmente y en un espacio de tiempo además que se concentra en torno al mediodía, de las 12 a las 3 de la tarde es donde se concentra el 90% de los llamados de incendio. Y evidentemente no hay capacidad muchas veces de respuesta para atender en forma simultánea en un determinado punto geográfico del país todas estas demandas que con toda certeza la población pretende que se responda lo más rápido posible, porque está en juego la integridad física y material de mucha gente. Ministro, me cambio un poquito de tema y 3 preguntas rápidamente. Si ya llegaron las vacunas contra la gripe aviar, si se piensa mantener el 2 de mayo como la fecha para comenzar la vacunación y cómo va a ser la operativa. Bueno, llegó una de los 2 tipos de vacuna que se van a introducir. Una es inactivada, otra es vectorizada. Llegó una de ellas, la otra está siendo esperada para el día de mañana. Todo está previsto que en la primera semana de mayo estemos ya iniciando el proceso de vacunación. Ya están capacitados los veterinarios de libre ejercicio que están acreditados para llevar esta tarea adelante, así que está todo dentro de lo planificado. Muchas gracias.